Bienvenidos a Expediciones sin retorno, donde no todos vuelven para contarlo. En el corazón de América Central se encuentra el Darién, una selva que se ha convertido en el umbral del sufrimiento para innumerables migrantes que buscan un futuro mejor. Entre 2010 y 2014, un promedio de apenas 2.000 personas se aventuraban a cruzar esta inhóspita franja de tierra entre Panamá y Colombia, pero en 2023, la cifra escaló a 520.000. Y las proyecciones para 2024 indican que alcanzará las 800.000. Esta transformación extraordinaria plantea una pregunta inquietante. ¿Qué circunstancias empujan a las personas a dejar atrás todo lo que conocen y enfrentarse a una de las selvas más implacables del planeta? Las respuestas resuenan en decisiones políticas forjadas a miles de kilómetros de distancia, donde la desesperación se convierte en el motor de una migración masiva y peligrosa. El Darién, conocido como el Tapón, constituye un bloque de 30.000 kilómetros cuadrados de densas selvas, pantanos y montañas abruptas. Este espacio, que frena el avance de la carretera panamericana, se ha convertido en una trampa mortal. Con temperaturas que superan los 35 grados centígrados y una humedad asfixiante, los migrantes se ven obligados a avanzar a pie o en canoa. El riesgo es omnipresente. En su travesía, se enfrentan a serpientes venenosas, cocodrilos, y a la amenaza de enfermedades como el dengue y la malaria, transmitidas por los mosquitos que pueblan la zona. Además, esta región es hogar de grupos armados que acechan a los incautos, añadiendo una nueva capa de terror a una travesía que ya es de por sí mortal. Cada año, miles de migrantes se embarcan en esta odisea, motivados por la búsqueda desesperada de seguridad y oportunidades. En el camino, no solo enfrentan el agotamiento físico, sino también la angustia emocional de dejar atrás a sus seres queridos. Sin embargo, no todos logran completar el viaje, muchos desaparecen entre la espesura de la selva, dejando atrás historias truncas de esperanza. La montaña de la muerte, un ascenso temido por su brutalidad, se erige como un símbolo del sufrimiento colectivo. Durante horas, los migrantes deben lidiar con la exigente subida, con barro que se adhiere a sus piernas y un sol implacable que les roba fuerzas y esperanzas. Aquellos que logran atravesar el Darién no solo llevan consigo sus pertenencias, sino también las marcas indelebles de una experiencia que, en ocasiones, se convierte en una pesadilla irreversible. El fenómeno del cruce del Darién no es solo una cuestión de geografía, sino un reflejo de las crisis sociales, políticas y económicas que empujan a miles hacia la huida. Los migrantes, en su mayoría provenientes de países como Venezuela, Haití y Honduras, se enfrentan a realidades desgarradoras. En 2021, el número de migrantes que atravesaron el Darién se triplicó en comparación con el año anterior, alcanzando cifras récord que han puesto en jaque a los gobiernos de la región. De acuerdo con la ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cada día más de 1.500 personas se lanzan a esta travesía, impulsadas por la esperanza de encontrar seguridad y oportunidades, pero también por el miedo a lo que dejan atrás. Al final, el cruce del Darién es más que un viaje físico. Es el testimonio de la lucha por la supervivencia en un mundo donde la desesperación y la esperanza coexisten, en un delicado equilibrio. Los que logran salir de la selva no solo llevan consigo la carga de su pasado, sino también una historia que muchos prefieren olvidar, un eco de sufrimiento que resuena en sus corazones. En el próximo capítulo, nos adentraremos en las historias de aquellos que, tras haber sobrevivido a esta travesía, enfrentan nuevos desafíos en su camino hacia un futuro incierto. Los relatos de los sobrevivientes revelan los horrores que enfrentan. En el Darién, cada paso puede ser el último, y no son solo las condiciones climáticas las que amenazan a los migrantes. Las serpientes venenosas, como la cascabel y la fer de lance, acechan en cada rincón, mientras que los cocodrilos emergen de las aguas turbias. En medio de esta selva, un adolescente de 17 años, que había dejado su hogar en busca de un nuevo comienzo,
Relató cómo escuchó los gritos de sus compañeros cuando uno de ellos fue mordido por una serpiente. En un estado de pánico, se vio forzado a decidir entre avanzar o regresar. En esta angustiante encrucijada, muchos eligen seguir adelante, convencidos de que el peligro de la selva es preferible al sufrimiento que dejan atrás. Durante el periodo de 2010 a 2014, más de 50,000 migrantes atravesaron el Darién, buscando llegar a Norteamérica. Su travesía es un acto de desesperación, un intento por escapar de la violencia, la pobreza y la violencia extrema que azota sus países de origen. Sin embargo, el Darién no solo es un obstáculo geográfico, es un laberinto de peligros inenarrables. Desde las serpientes venenosas que se deslizan entre los arbustos hasta los grupos armados que acechan en las sombras, cada paso que dan es una prueba de su voluntad por sobrevivir. El testimonio de una migrante hondureña refleja esta angustia. Cada día que pasamos en la selva es un día más cerca de perder la vida o la esperanza. Su voz resuena con la desesperación de miles, atrapados entre la selva y sus sueños rotos. La naturaleza implacable del Darién ha dejado su huella en quienes intentan cruzarlo. En 2014, se registraron al menos 50 muertes de migrantes, muchas de ellas atribuidas a enfermedades como el dengue y la malaria, además de los ataques de animales salvajes. Las cifras revelan un panorama sombrío. El 90% de quienes intentan el cruce sufren en algún momento de la travesía de deshidratación y desnutrición. Pero lo que muchos ignoran es que, además de los estragos físicos, la selva somete a los migrantes a una brutal lucha psicológica. Un sobreviviente relata cómo la locura acecha a quienes se separan del grupo, atrapados en un entorno donde la esperanza se desvanece lentamente, y el tiempo se convierte en un enemigo implacable. Mientras muchos migrantes enfrentan la selva del Darién, sus historias a menudo se entrelazan con el brutal entorno que les rodea. A partir de 2010, más de 400,000 personas comenzaron a cruzar este territorio inhóspito, enfrentándose a peligros inimaginables. En 2017, un informe de la Organización Internacional para las Migraciones reveló que al menos 1,500 de ellos perdieron la vida en su intento por escapar de la miseria y la violencia en sus países de origen. La jungla, con su densa vegetación y fauna salvaje, se convierte en un laberinto mortal, donde la posibilidad de ser atacado por bandas criminales se suma a la amenaza de serpientes venenosas y enfermedades tropicales. Para muchos de estos migrantes, el Darién es un escenario donde la naturaleza y la desesperación humana convergen en un ciclo implacable de sufrimiento. Con cada intento de cruce, el Darién revela su naturaleza implacable y despiadada. La próxima etapa para muchos de estos migrantes, quienes logran escapar de la jungla, los lleva a enfrentar las fronteras de países que, a menudo, están cerradas a la compasión. La lucha por la supervivencia se extiende más allá del tapón del Darién, adentrándose en un mundo donde la promesa de un nuevo comienzo se convierte en un futuro incierto, un laberinto sin salida. En el próximo capítulo, exploraremos las historias de quienes han cruzado la frontera, enfrentándose a nuevos desafíos y adversidades en un lugar que sigue despojándolos de sus esperanzas. A medida que los migrantes avanzan, se enfrentan a decisiones desgarradoras que desafían su humanidad. Algunos deben elegir entre seguir adelante o regresar, sabiendo que cualquier regreso podría significar un regreso a la miseria que intentan dejar atrás. En una escalofriante estadística, el 40% de quienes cruzan se ven obligados a abandonar sus planes iniciales. En el vasto silencio de la selva, muchas voces se apagan antes de poder relatar su historia. Los que logran salir, sin embargo, arrastran consigo cicatrices irreparables y traumas que los acompañarán por el resto de sus vidas. Uno de los relatos más impactantes proviene de un grupo de migrantes que, en 2021,
se aventuró por el Darién. Después de días de penurias, quedaron atrapados en un torrencial aguacero que inundó el terreno, dejando a los miembros de la expedición con escaso alimento y sin forma de comunicarse con el exterior. La desesperación se apoderó de ellos, y mientras algunos sucumbieron a la inanición, otros tomaron decisiones desgarradoras, abandonando a sus seres queridos en un intento por encontrar ayuda. A lo largo de este viaje, se escucharon gritos de angustia que resonaban en la selva, pero el silencio del entorno se tragó sus voces, convirtiendo su sufrimiento en un eco olvidado. Entre los relatos más impactantes se encuentra el de un grupo de migrantes oriundos de Haití que, en diciembre de 2021, se encontraron atrapados en un torrente de agua en el río Chucunaque. La corriente los arrastró, y solo 3 de ellos lograron sobrevivir para contar lo ocurrido. La voz temblorosa de uno de los sobrevivientes resonó en una entrevista, donde expresó: "Nunca imaginé que la selva podría ser tan traicionera. Perdimos a nuestros amigos, y la selva se convirtió en un cementerio". Este testimonio aporta un rostro humano a la tragedia y revela cómo la naturaleza misma se alía con el caos de un sistema migratorio fallido, dejando a su paso un rastro de sufrimiento. Los relatos de horror en el Darién no solo provienen del desafío físico que representa. Los migrantes también enfrentan un constante acecho de violencia. En 2020, se notificaron varios casos de asaltos y abusos perpetrados por bandas organizadas que operan en la región. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó que al menos 30 mujeres fueron víctimas de agresiones sexuales mientras intentaban cruzar este tapón mortal. Estos actos de barbarie revelan la vulnerabilidad de quienes buscan una vida mejor, convirtiendo a la selva en un escenario de pesadilla donde la dignidad y la vida misma son con frecuencia destruidas. La brutalidad del Darién no se limita a su geografía. Entre los relatos de quienes lograron atravesarlo, emergen historias escalofriantes de cuerpos encontrados, de secuestros perpetrados por grupos armados y de la pérdida de seres queridos en medio del caos. En 2021, tras el asesinato del presidente de Haití, se registró un aumento significativo en el flujo de migrantes haitianos, quienes, empujados por la violencia de bandas, se arriesgaron a cruzar el Darién. En un solo mes, se reportaron más de 3,000 haitianos intentando la travesía, desafiando a la muerte. La experiencia de muchas familias se ha convertido en un relato trágico de separación y sufrimiento, donde el dolor y la incertidumbre se han vuelto compañeros de viaje en su búsqueda por un futuro mejor. El Darién, un laberinto verde donde la naturaleza desata su furia, no es solo un obstáculo geográfico, sino un escenario donde se despliegan los horrores de la migración. Entre 2010 y 2014, se reportó un aumento significativo en el número de migrantes que intentaron cruzar esta selva, con un promedio de 300 personas diarias arriesgando sus vidas en busca de un futuro mejor. Sin embargo, de esos cientos, muchos no logran completar el recorrido. En 2018, la Organización Internacional para las Migraciones contabilizó un alarmante aumento en los rescatados, con un 47% de las personas que sufrieron alguna eventualidad peligrosa en su travesía. La narrativa del Darién es la historia de aquellos que han quedado atrapados, no solo en la selva, sino en una lucha constante contra la desesperanza. El Darién, con su densa vegetación y su fauna indomable, se erige como un guardián cruel de sus secretos. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el escape de esta selva no significa el final del sufrimiento. Para muchos, la llegada a la frontera de Estados Unidos es solo el comienzo de una nueva batalla por la supervivencia en un mundo que se niega a acogerlos. Las historias de los que llegan a su destino nos revelarán las realidades de un futuro incierto, donde el sufrimiento a menudo se convierte en un ciclo interminable. Sin embargo, el verdadero horror no reside únicamente en el cruce físico a través de la selva,
sino en la falta de atención y compromiso de la comunidad internacional hacia este fenómeno. Mientras el mundo mira hacia otro lado, el Darién se ha transformado en un campo de batalla donde las esperanzas de miles se desvanecen. Con el aumento de las políticas restrictivas de migración, muchos migrantes son considerados como meros números en estadísticas, olvidando que detrás de cada cifra hay una historia de lucha y sacrificio. La narrativa que rodea a esta región es una historia de tragedia humana, que continúa alimentando un ciclo de sufrimiento que parece no tener fin. El Darién, una franja de tierra que ha sido olvidada por muchos, se convierte así en un símbolo desgarrador de la lucha por la supervivencia. Sin embargo, las historias de resistencia y pérdida no se detienen aquí. A medida que nos adentramos al próximo capítulo, exploraremos cómo estos migrantes, a pesar de los horrores vividos, continúan buscando la manera de reconstruir sus sueños, enfrentándose a la crueldad de un sistema que parece haberlos abandonado por completo. A medida que miles de migrantes se aventuran en la impenetrable selva del Darién, sus historias se entrelazan en una narrativa de esperanza y desesperación. Entre 2010 y 2014, se estima que aproximadamente 7,000 personas cruzaron esta región, un número que contrasta drásticamente con los más de 100,000 migrantes que lo intentaron en 2022. Esta cifra alarmante refleja no solo el aumento de la violencia y la inestabilidad en sus países de origen, sino también la desesperación que lleva a muchos a enfrentar el riesgo mortal de la selva, donde cada paso puede ser el último. La selva, con su densa vegetación y fauna salvaje, se convierte en un enemigo implacable, donde la falta de alimentos, agua y medicinas es la norma. Un migrante, cuya identidad se mantiene en el anonimato, declaró: "La selva se siente viva, pero no de una manera amable. A cada instante, un ruido oscuro te recuerda que aquí no hay garantías". Las historias de aquellos que han osado cruzar el Darién son tan diversas como trágicas. Durante el año 2021, se estimó que más de 100,000 migrantes atravesaron esta zona inhóspita, un incremento exponencial comparado con los escasos 5,000 que lo intentaron en 2010. De este número, muchos se encontraron con el horror en su camino. Las cifras de desaparecidos son inquietantes. Se habla de al menos 50 personas que, en el último año, jamás regresaron de la selva. La falta de rutas seguras y la presencia de grupos criminales convierten la travesía en un juego de azar mortal, donde la esperanza se transforma frecuentemente en desesperación. Así, el Darién se revela como un escenario donde el deseo de una vida mejor puede costar la vida misma. Sin embargo, a pesar de la adversidad, los migrantes siguen intentando cruzar este infierno verde, impulsados por un anhelo casi irrefrenable de una vida digna. Las imágenes de esta selva, donde la esperanza se encuentra con el horror, son un testimonio del sacrificio humano, de la lucha por la supervivencia en un mundo que parece desentenderse de su dolor. Cada paso en la selva del Darién es un recordatorio de las fronteras invisibles que persiguen a aquellos que buscan escapar de la violencia y la pobreza. Con cada intento, trazan un camino de resiliencia, desafiando las estadísticas y los pronósticos de fracaso. Lo que se despliega ante nosotros es una narrativa de humanidad al borde de la aniquilación, donde la próxima generación de migrantes se enfrenta a retos aún más grandes mientras se disponen a cruzar el umbral de la supervivencia. Mientras exploramos las profundidades de la selva del Darién, es esencial preguntarnos: ¿qué les espera a estos migrantes una vez que cruzan este umbral? En nuestro próximo vídeo, indagaremos en las historias de quienes logran escapar de la selva y cómo enfrentan los desafíos en su búsqueda de un nuevo hogar. Si te ha impactado esta historia, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima expedición.